Hace mucho que los marcianos invadieron el mundo. Son los poetas. Y como no saben nada de nada, se limitan a ir con los ojos abiertos, con la disponibilidad de un marinero en tierra. No saben nada, de nada. Y es por eso que lo descubren todo. Con estos versos del poeta Mario Quintana les doy la bienvenida a La Taberna Ilustrada, un programa que se funda en la convicción, diríase socrática o chestertoniana, de que conversar con amigos es una buena manera de alcanzar verdades valiosas. En esta edición de La Taberna Ilustrada conversaremos sobre un tema tan actual como relevante. Conversaremos sobre la poesía. ¿En qué consiste el hecho poético? ¿Qué es la mirada poética? ¿A quién podemos llamar propiamente poeta? ¿Por qué es el menos popular, el más marginal de los géneros literarios? ¿Acaso alguna vez ha sido popular? Estas son algunas de las preguntas que les formularemos a nuestros invitados en apenas unos instantes. Pero antes, como siempre, me gustaría esbozar una mínima reflexión. Creo que poeta, más que aquel que hilvana versos con cierta gracia, es quien ve un milagro donde otros ven hechos. Creo que poeta, más que aquel bendecido con el don de la musicalidad, es aquel que descubre una conexión íntima entre todo lo real, quien desvela una belleza a la que los simples mortales somos insensibles. Creo que poeta es aquel que se acerca a poner palabras a lo inefable. Empezamos. Les animo a todos ustedes, espectadores de la Taberna Ilustrada, a hacerse socios de B1 Media. Nuestra permanencia no está en manos del poder político, saben ustedes que somos independientes de él, ni en manos del poder económico. Está en sus manos, de socios que quieran colaborar con nosotros porque les gustan nuestros contenidos. Introducido el tema, presentemos ahora a nuestros invitados. Pablo Martín, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Repites en la taberna. Por segunda vez. ¿Es segunda vez solo? Pero es un imprudente. Es que la segunda es la que da paso a la tercera. Es verdad. Tú verás. Es verdad. La segunda pasó a la tercera, sí. Bueno. Nuestro amigo Javier Crevillén hilvanó primera, segunda, tercera y acabó recluido aquí. Y sobre todo te quitó el puesto durante una ocasión, un brevísimo periodo de tiempo. En una ocasión, sí. Sí, hubo un pequeño... Pero gracias a Dios la usurpación se interrumpió. Ya. Ahora es verdad que le hemos dado un tiempo. Está pasando unas vacaciones estivales en Viena. Ha habido castigo. Pero la reclusión volverá. Vale. Joder, pues nada, que disfrute de Viena, porque... Sí, una maravilla, un mes ahí entero. ¿Entero? Impartiendo, sí, lecciones de humanidades. humanidades. ¿Un mes de vacaciones? O sea... Sí. ¿Pero cuáles son los criterios laborales de Así de compasivos. Vale. Sí, bueno, pues está bien saberlo para cuando me recluyas. Efectivamente, sí. Después de la segunda, tú mismo lo has dicho, viene la tercera. Javier García Toni, bienvenido. Gracias, Julio, gracias por invitarme. Un lujo estar aquí. Este es tu estreno. Este es mi estreno, sí. Para hablar de un tema pues más grato. Más grato de lo habitual, efectivamente. Sí. No sé si va a ser especialmente mainstream, pero lo vamos a intentar. Bueno, yo confío en que no sea mainstream. Confías en que no, ¿no? En que sea cualquier cosa menos mainstream. Entonces la expectativa la tenemos baja, todo bien, todo en orden. Sí. O sea, puede ser delirante, puede ser anárquico, puede ser insustancial, pero por favor que no sea mainstream. Entonces, perfecto. Estamos en el sitio correcto. Javier y yo coincidimos el otro día en el concierto de Joaquín Sabina, que fue una maravilla. Coincidimos, sí. Espectacular. Yo no sé si es poeta, no sé si su poesía, eso me lo podríais decir vosotros, que sois poetas o... Sabina, que sí es poeta, Sabina. Sí. Hombre, es poeta. Vamos, y de bandera, ¿no? Como la copa un pino. Como la copa un pino, podríamos decir. Es el gran poeta. El gran poeta, sí. Yo tengo un libro de asuntos suyos y es verdad que están bien. Ciento volando, ¿no? Era aquel Ciento volando. Claro, sí. Yo lo disfruté mucho el concierto. Hombre, ¿cómo no disfrutarlo? Poeta. También te digo que es el último que vamos a ver, o sea que ya lo... Sí, o sea, era para disfrutarlo, ¿sabes? Que no será el último. ¿Tú crees que no? Me das una alegría, ¿eh? Sí, pero bueno, que puede ser una sospecha infundada. Me parece infundada. Sí. Se ha dado el nombre de la gira y entonces... El nombre de la gira y un poco la puesta en escena. Efectivamente. Álvaro Petit, bienvenido. Muchísimas gracias. Estoy sujetándome con un Miura. ¿Por qué? Porque he escuchado que Sabina es el gran poeta. ¿Tú discrepas? Absolutamente, sí. Bien. O sea, es poeta, pero el gran poeta es un sonetista aplicado. Pero correcto. Sí. Pero el gran poeta es un gran cantautor.
Es un gran autor de letras, pero poeta. Hay tanta diferencia. Bueno, Sí, hombre. podemos hablarlo si quieres. En el país de lo que de Vega decir eso es muy jodido de decir. Bueno, y claro, el premio Nobel de Literatura se lo concedieron a Bob Dylan. Yo no sé si merecidamente, a tu juicio, no. A mi juicio no. Álvaro es autor, además, bueno, Álvaro es autor de dos poemarios, ¿no? Sí. Uno que fue galardonado con el Accessit del premio Donais, Eso es. Que aún me duelas, Aún cuyo me- nombre no te acuerdas, pero... cuyo nombre no recuerdo. Recuerdo lo importante, que fue galardonado. Sí, eso sí. Y luego Lograr el amor es alcanzar a los muertos, Ujú. más reciente, publicado por La Isla de Sildola. Eso es, sí. Sí. Una maravilla a ambos, se lo recomiendo. Sí. No está mal, yo también lo recomiendo. Y está bien porque este programa suele ser muy poco polémico, todos estamos de acuerdo y está bien que hayamos iniciado una discrepancia. No sé si luego la discrepancia se permanecerá cuando nos pongamos a hablar del tema que nos ocupa, pero bueno. Y a lo mejor llegamos a las manos. O sea, los buenos poetas ¿Sí? en algún punto tienen que llegar a las manos en su biografía para ser alguien. ¿En serio? Claro. ¿Ha ocurrido esto? Bueno, habitual, ¿no? Sí. Quevedo Quevedo. mató a un hombre. Lope de Vega tuvo que huir de varios Valle, barrios de Madrid. Valle Inclán. Valle Inclán tuvo un duelo creo que fue en la Puerta del Sol. Sí, Y de hecho perdió un brazo. sí, sí. Y así más poeta. Yo creo que Gil de Viedma alguna se pegó también. Sí, Sí. En varios sentidos, ¿no? Vale. en varios sentidos. Sí. Sí, pero es verdad, es una bonita tradición. Sí. La de pegarse. ¿La cultiváis? La de pegarnos físicamente, no. 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 Por Pero pereza, claro, vivir las cosas con intensidad un poco. Eso sí. por pereza y por falta de maña. Pero no. Es verdad que esto desmiente el tópico edulcorado de la poesía como algo, sí, almibarado y propio de... Será bueno, pues. tópico muy falso por otro lado, pero Sí. de poeta, como género que cultivan autores más bien afeminados, etcétera, etcétera, ¿no? Es una cosa casi posmoderna eso, Sí. ¿no? Porque yo pienso que Sí, como hombres muy sufrientes, así, lánguidos. la leyenda más bien la del poeta maldito, que va Sí. medio borracho por los callejones, que consume opiáceos. Esto me permite preguntarte, está ¿qué es la arruinado. Eh, No se lo permite, pero te lo ha preguntado. es que no sé, ¿qué es la pues? O sea, yo comparto despacho con un poeta que ejerce y que sobre todo piensa mucho en torno a eso, que es Marcos Payo, que creo que le conocéis todos de aquí. Pues Marcos, justo hoy le he preguntado sobre este tema. Marcos, ¿qué es la poesía? Y él, que es lingüista y literato, me ha dicho con muy buen criterio, no existe un consenso en torno a lo que es la poesía. Solo podemos decir, y me lo he apuntado por aquí, solo podemos decir que el consenso de mínimos es que la poesía contiene una restricción formal. Es decir, que necesariamente tiene que haber versos, que los versos tienen que contar sílabas de alguna manera, y en torno a lo que no es formal, que tienes que poder contar con el menor número de palabras posibles, lo que en otros formatos literarios te permite utilizar largas subordinadas, adjetivos concatenados ad infinitum, etc. Entonces, ¿qué es la poesía? No lo sé. Sé lo que supone que algo sea poesía. Y a partir de ahí, en realidad, lo que digo, no hay un consenso y sobre todo tampoco sé si es necesario que lo haya, pero bueno, a ver qué dice la mesa sobre esto, porque eso es una pregunta muy abierta. Javier. Pues mira, estaba pensando precisamente en cómo definir la poesía y hay un punto de partida. Si lees el concepto de poesía de Borges, él decía que la poesía no se puede definir sin diluirla, sin traicionarla, ¿no? Porque es algo que si le pones palabras, si le pones una definición formal, podríamos llegar a lo que ha dicho Pablo, que me parece, o sea, no le quito una coma, que tiene una restricción formal porque son versos, no son párrafos, no es un tipo de texto, no es un libre texto, no es prosa, es otra cosa distinta y sin embargo es muy difícil entender qué es la poesía. Hay una frase que antes estábamos comentando, mira, antes de subir, que no me acuerdo a quién se la escuchamos y a quién citaba, pero o sea, lo escuchamos mínimo nosotros tres juntos, no sé si estabas tú también, Julio, que nos decían que si imagínate que las palabras son agua, ¿vale? Entonces tú con el agua puedes hacer lluvia y sería prosa, o puedes hacer nieve y sería poesía. Es formalmente lo mismo, es agua, y sin embargo en la nieve los copos son geométricamente perfectos y además son efímeros. Y son blancos. Entonces, sobre esa idea
digamos que si las palabras es la materia prima de la poesía, en realidad la poesía no solo es una sucesión de palabras, ¿no? Hay emoción, hay una idea, hay una transmisión de algo que trasciende, que es un poco más profundo de lo que es simplemente una serie de palabras superpuestas. ¿Es un tipo de literatura que tiene una restricción formal? Sí. Y sin embargo, al definirlo, yo me ciño un poco a lo que decía Borges, la estamos traicionando. Todos sabemos lo que es y no sabemos bien decir lo que es. Como el tiempo en San Agustín. Tipo San Agustín. Álvaro. Yo tiendo a estar bastante de acuerdo en que la definición... Hay un editor español que lleva, un editor de poesía que lleva como 25 años con sus amigos recopilando definiciones de poesía. Y cuando a mí me lo contó hace casi 10 años, era un proyecto de libro que todavía no ha terminado, o sea, sigue ampliándose. Lo cual ya es definitorio en sí mismo, ¿no? ¿Qué es la poesía? No lo sé, o sea, es una forma de expresión literaria. Yo me atrevería a decir que es la primera forma de expresión literaria. Y la más elevada. Y la buena, la más elevada. La que es buena, sí. Pero pensamos en Homero, pensamos en Virgilio, pensamos en Dante, que digamos pueden ser los tres autores o los que se puede asentar buena parte de nuestra cultura o de la cultura occidental, y los tres eran poetas. Que ha servido a lo largo de la historia para muchas cosas, para contarnos a nosotros mismos, para contarnos lo que nos une, las aflicciones que nos unen, las nostalgias que son bastante comunes en general, y también lo que separa, ¿no? La historia de la literatura española está llena de grandes confrontaciones de tendencias poéticas, de unos poetas, el modernismo y el realismo, ¿no? Y eso creo que es uno de los motores que hace avanzar la literatura. Pero vamos a meter un poco de polémica. Decía Javi que formalmente es lo mismo, porque la materia, digamos, es la misma, ¿no? Que son las palabras. Yo creo que hay una cosa que sí define la poesía y que sí diferencia la poesía de la prosa, tanto narrativa como ensayística, y por supuesto el teatro, porque el teatro necesita de un de un elemento no textual, que es el actor, y es que la poesía lo que sirve es para retorcer el idioma, para coger las palabras y expandir su significado más allá de su propia etimología, de su propio asiento en un diccionario académico, porque la palabra azul significa algo distinto cuando se usa cuando la usa un Rubén Darío a como la puede usar un Lorca. Es la misma palabra, formalmente es la misma, etimológicamente es la misma, pero la poesía tiene esa capacidad de, de exprimir al máximo la esencia de las palabras y sobre todo de convertir un idioma, y más un idioma tan complejo como el nuestro, en barro, en arcilla, sí, que en manos del buen poeta lo va moldeando, ¿no? Eso, por ejemplo, Valle Inclán, que es conocido sobre todo por su labor de prosista, las sonatas, el Rodo Ibérico, etc. Si uno ve las sonatas, por ejemplo, y lee las sonatas, es una prosa extremadamente poética, y en el que el propio Valle Inclán lleva, y valga la redundancia, al extremo el idioma, ¿no? Esa es la gran revolución que hace Valle Inclán. Entonces yo no estoy de acuerdo en que formalmente sea lo mismo. Es verdad que de unos años a hoy vivimos la cosa esta de la hibridación de géneros, que es una cosa... Hablo de literatura, ¿eh? Sí, sí. Bien, no, claro. Hablo de literatura. Algún espectador ha enarcado la ceja. Claro, hablo de literatura. O sea, se puede llevar esa hibridación de géneros a otros ámbitos, pero hablo ahora de literatura. Y en el que es verdad que esas barreras, ¿no? Hablamos antes de Bob Dylan, que eso, por ejemplo, supuso un debate, ¿no? Bueno, un letrista, porque es evidente que Bob Dylan es un mal novelista.
su novela Tarántula, creo que se llama, es una cosa No he tenido inasumible. justo. Y su poesía, bueno, pues, se me ocurren poetas mejores que merecen el Nobel. Sin embargo, es un magnífico letrista. Entonces, la poesía, si os fijáis, en los últimos 20, 30 años de literatura, en España por lo menos, las grandes polémicas puramente literarias provienen casi siempre de la poesía, ¿no? Más allá de que hay un novelista un poco más estridente, en ese caso lo polémico no es la novela, sino el novelista, ¿no? Pero normalmente es la poesía. La última es esa, es la de Dylan. Bueno, había algún filósofo clásico que ya no te sé decir quién era, pero que explicaba que en realidad la poesía solo tiene sentido, no digo que te da razón, digo que lo decía, solo tiene sentido con música. O sea, que en realidad esa hibridación de géneros, si sabéis quién es que no me acuerdo, pero No, yo no sabría, Vale, pero pero es verdad que nacen emparentadas. que en realidad la poesía y la música son de alguna forma un mismo género y que entonces a lo que voy es que esa hibridación de lo que es, por eso, Es un regreso al origen. o sea, por eso también, o sea, igual exagera diciendo que Sabina es el gran poeta porque y más en castellano. Te ha podido el entusiasmo. Claro, Sí, sí. pero Te ha podido el entusiasmo. sí, Tenemos pero- muy reciente el concierto. como- Claro, Sí, pero sí. yo vengo aquí no a ser moderado, entonces, pero que en realidad, o sea, un buen cantautor es un buen poeta, de alguna forma. Es lo que yo no estoy de acuerdo. Es que un buen cantautor es un buen cantautor. Además, me parece Tú eres contra la hibridación esta de No, los géneros, porque- claro, no, como sobre buen todo porque conversador, conversador también, pero conservador que eres. Claro, es ¿qué que opinas? sobre todo porque me parece hacer de menos al autor de letras. O sea, considerar que lo que haces es malo y por eso lo tienes que vincular a la poesía, o sea, es algo como menor y lo tienes que vincular a la poesía, me Pero parece, no- me no- parece tener muy poco aprecio por tu propio trabajo. Hombre, O es sea, que eso, es que lo que es un buen polemista, porque lo que en realidad va no es de hacer de menos o de más, que eso son categorías que has implementado tú, no, sino porque o sea, lo que digo es que en realidad una letra funciona sin música, pero funciona con música. Entonces, en realidad es un poema musicado. Igual que puedes, joder, si Loquillo ha cogido los poemas de Mesanza y ha hecho un disco entero solo con poemas de Mesanza, Yo no lo porque ha que, hecho de menos la música o la poesía. lo que sí percibo con Álvaro es que hay, quizá todos los poemas funcionen, entre comillas, con música, pero no todas las letras de canciones funcionan Eso con yo lo poemas. comparto, ¿eh? Eso yo lo comparto. De todos modos, por no enrocarnos en esto, que es un tema, que es un tema interesante, hablamos de que el verso es esencial a la poesía, de que quizá no quepa concebir, perdón, una poesía escrita en prosa. Y también en muchas ocasiones se dice que hay una mirada esencialmente poética. ¿En qué consiste la mirada esencialmente poética? ¿Cómo ve el poeta el mundo? Y si es que hay una mirada esencialmente poética, ¿y en qué consiste? Pues en realidad o sea, en realidad es la gran pregunta, ¿no? Del poeta. Yo creo que lo primero que se pregunta a alguien cuando escribe poesía, o es mi experiencia cuando hablo con gente que escribe, es, ¿me puedo llamar poeta? ¿Tú que eres poeta? No lo sé. ¿Pero escribes poesía? Sí. Y en realidad la pregunta va de si tienes y ejerces la mirada poética, pero la mirada poética la puede tener todo el mundo y la pregunta es si la ejerces. Entonces, ¿qué es la mirada poética? Mira, me había apuntado aquí. La mirada poética. Y entonces he pensado en un verso de otro amigo nuestro, que es Marcos Nogales. Sí, que está invitado a este programa, pero ha decidido inexplicablemente irse de vacaciones. La verdad que no lo concibo, pero así nos va con los poetas. flamante accessit del premio Accessit de la Donais. Donais, correcto. Con un libro Digno precioso, heredero de Álvaro. no, muchísimo mejor. con un libro precioso que se llama Salto de Fe, muy recomendado también. Magnífico. Y entonces es que cuando me planteabas un poco esta pregunta, me apunté este poema que me vino directo. Desde mi ventana, em, desde mi ventana veo otra ventana. No un árbol, no el cielo o el mar. Otra ventana a la que alguien se asoma y también mira esperando algo más.
Y dices, ¿qué es la mirada poética? Pues básicamente es esto, ¿no? Que ante la maravilla de la naturaleza, ante un cielo estrellado en la Sierra de Gredos, ante el Mediterráneo a tus pies o ante las costas africanas, eh, todo es muy fácil de ver, ¿no? Pero o sea, hay algo que directamente te imbuye en la belleza de la poesía, y sin embargo, la mirada poética, cuando se entrena bien, te lleva, ¿no? De alguna forma te empuja a ver que desde mi ventana se ve otra ventana. Y que eso es materia pura de belleza, de poesía, de literatura. Y encima, si sientes la necesidad de ejercer esa mirada poética, eres capaz de ponerlo en 4 versos y que tú sientas que estás mirando con Marcos desde su ventana a un señor regando las plantas, a otro señor, y que no estás viendo el mar, que estás viendo otra ventana de la que alguien se asoma, ¿no? Que nada en toda la realidad es desdeñable y que todo es digno de ser cantado. Eso es. Javier. La mirada poética, que es una de las cosas yo creo más bonitas que puedes entrenar probablemente, yo diría que tiene como dos, si tuviera que definirla, ¿no? ¿Qué es la mirada poética? Pues de nuevo es difícil poder definirla, es más o menos sencillo entender lo que es y difícil ponerle palabras, ¿no? Es primero casi un acto de rebeldía ante una naturaleza o un paisaje que tienes delante, paisanaje, me da igual, una realidad que tienes delante de tus sentidos y tú tienes la capacidad de rebelarte ante una naturaleza dada porque la vas a interpretar de otra manera. Decides que lo que estás viendo no es lo que estás viendo, sino que tiene una serie de significados, una serie de, no sé, de inspiración, de recuerdos, de reminiscencias, de lo que sea, que te está provocando entender lo que estás viendo de otra manera o buscar un significado que no es el evidente o que no es el que tienes delante de manera, digamos, natural y tal. Eso te obliga a hacer un esfuerzo enorme. O sea, es una cosa que se puede entrenar, pero que tienes que esforzarte, es un trabajo. No te viene dada, o sea, tú no vas en el autobús, camino de la Puerta de Alcalá y vas mirando por la ventana. Y es una cosa que te viene regalada, es una cosa que tienes que ir entrenando y además te tienes que esforzar por encontrarla. Y cuando te esfuerzas por encontrarla y la vas entrenando a lo largo del tiempo, entonces eres capaz de ver cosas, como por ejemplo el poema que recitaba Pablo de Marcos, que me parece o sea, es un gran ejemplo de cómo entender que lo que te está rodeando no es solo lo que te está rodeando. Que eres capaz de interpretar y de encontrar un significado profundo de cosas que están delante de ti, que no son la que tienes al lado en el autobús está mirando. Es otra cosa, es distinto. Pero eso es un esfuerzo. Te pongo un ejemplo absolutamente ridículo, que probablemente no tenga ningún valor, pero viniendo para Games me estaba leyendo un libro, se llama El Evangelio de las Anguilas, de un autor sueco, que va de las anguilas, que es un pez horrendo, espantoso, o sea, una especie de serpiente gigante, terrorífica. De asteroide. Sí. Y entonces es un libro que tiene una parte coñazo biográfica y una parte muy bonita que habla de las anguilas, es un pez muy misterioso que nadie sabe ni cómo se reproduce, en el mar de los Sargazos, nadie los ha visto y tal. Y utiliza lo que sabemos de las anguilas, el viaje que hace hasta el mar de los Sargazos, de vuelta a Europa, las costas, la manera que tiene de vivir para reflexionar sobre el ser humano, sobre nuestra vida, sobre dónde vamos, dónde venimos, o sea, una serie de preguntas muy, muy básicas para todos, y lo hace a través de un pez espantoso, feísimo, que además es que no, o sea, que ni se come, me refiero, una cosa... Eso es mirada poética. Es mirar un pez horrible, espantoso, y entender que este pez se va a hacer un viaje de miles de kilómetros para reproducirse y morir, y si no lo hace va a vivir muchísimo tiempo sin comer, probablemente esperando a poder hacer su viaje. Sí, que como que en todos los detalles de la naturaleza o de la naturaleza en sentido amplio de las cosas, hay un atisbo de verdades que pueden ser universales, ¿no? O se pueden extrapolar a la universalidad. Pero eso te requiere un esfuerzo de encontrarlo, eso no te viene dado. Si no, o sea, tienes que pararte un momento y pensar, porque si no... Yo en eso, perdón, cogiendo lo que dicen Javi y Pablo, que con lo que estoy de acuerdo, creo que quizá lo que hay es un problema de denominación. O sea, yo distinguiría entre pulsión poética, que es lo que te lleva a intuir que detrás de un pez horrendo como la anguila puede haber algo valioso, y luego está la mirada poética, que creo que es una cosa que es posterior y que uno va formándose a base de lecturas, de experiencia, de cierta madurez, y que en eso hay un ejercicio para el cafetero, para el muy cafetero, que
que es muy divertido y es muy formativo, y es leer la obra de un autor de principio a fin, en orden cronológico, y uno se va dando cuenta como siendo el mismo autor, esa mirada, la profundidad con la que llega a la realidad, la profundidad de sus propios pensamientos, el conocimiento de uno mismo, que en el caso de cualquier escritor, de cualquier persona, pero de un creador literario, y quizá con mayor hincapié en un poeta, el autoconocimiento, el conocimiento de uno mismo es una pieza clave para ir desarrollando una propia estética. Entonces yo distinguiría entre pulsión poética, y creo que eso es innato, que eso es lo que te lleva, es lo que une, digamos, al poeta con el lector de poemas, porque el que lee poemas también tiene esa pulsión. Ujú. Eh, em, y luego la mirada, que creo que se va formando, y que se forma con el tiempo. Tienes casos, pero que son muy extraordinarios, de personas que son genios, ¿no? Un Lorca es un ejemplo de genialidad poética o literaria absoluta desde sus inicios, ¿no? Pero en general eso se va formando, y por eso uno va evolucionando y va viendo la evolución de esos poetas en sus libros. Hay otro caso muy paradójico, que es el de Claudio Rodríguez, que publicó Don de la ebriedad con 18, 19 años, creo que fue premio Adonais, de hecho. Un libro escrito entre los 16 y la fecha en la que lo presentó al premio. Y siendo todo lo posterior muy bueno, nada de lo que escribió después Mm. era mejor. Entonces, Es una claro, condena eso, ¿eh? sí, es una condena, sobre todo cuando esa pulsión, digamos, esa necesidad de ver algo y contarlo, porque en el fondo es lo que mueve al poeta. Veo algo y lo cuento. ¿Se puede tener mirada poética sin querer ejercerla? O sea, Sí, pues es la pregunta, ¿no? yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, pero entonces sería pulsión, según lo que decías antes. Sí, sí, según mi... O sea, la mirada tú yo la creo que concibes puedo- más como que- una que es herramienta. que es una idea de olla mía, pero que creo que ese gusto o esa necesidad de ir más allá de lo evidente, de intuir que detrás de una realidad cotidiana o pedestre hay algo importante, eh, creo que eso es mucho más generalizado, que luego el sentarte y escribir. Y que creo que en esa tarea de sentarte y escribir hay una tarea previa formativa, eh, eh, no previa, sino una tarea formativa que yo creo que no termina nunca, que es lo que configura esa mirada poética, que es esa estética. Es una mezcla de mirada, de voz, De oído también, ¿no? de oído, de encontrar el ritmo, ¿no? Os iba a preguntar por eso, por el papel del oído en Mm. la poesía. Pues ahora, por ejemplo, la poesía contemporánea está llena de fórmulas distintas. Tienes un Julio Mesanza que, por ejemplo, que escribe un endecasílabo blanco, muy claro y muy evidente. Tienes un Luis Alberto de Cuenca que va variando el endecasílabo, el alejandrino y el verso blanco. O sea, tienes Miguel Dors, que ha cerrado algún libro con algún soneto, que eso, hacerlo en la poesía contemporánea española de los últimos 50 años, es un gesto de cierta rebeldía, ¿no? O de cierta distinción. Sí, pero en cualquier caso, el oído, o sea, la poesía no puede ser cacofónica, no puede sonar a piedra. Mm. Tiene que tener cierta cadencia, que se puede conseguir. Tú antes decías, o no sé quién decía, que no se puede concebir un poema en prosa. No recuerdo el título, pero es que recuerdo la autora, que fue otro accesi de Adonais, se llama Marta Asunción Alonso, creo que se llama La soledad criolla, el libro, que es un libro de prosa Ujú. poética. Y eso es poesía. Es decir, lo que creo que ha cambiado es que ya la forma existe, tiene un valor, pero no hay entonces tiene un valor porque te da un ritmo, pero no te limitas a las estructuras formales, digamos, clásicas de la poesía clásica. En cualquier caso, todo tiene que tener, o sea, puedes perder la métrica, lo que no puedes perder es el El ritmo. ritmo, eso es la O musicalidad. sea, la musicalidad no la puedes perder. Yo creo que es porque la poesía tiene que intentar ser... Javier Almuzara, que es un poeta, creo que de Oviedo, que es un poeta de fórmulas breves, siempre dice que la poesía tiene que ser memorable. Hmm. Bueno, eso es discutible. En cualquier caso, la poesía tiene que ser legible.
Entonces, hay un caso... No, es verdad. O sea, digo, hay poetas que son incomprensibles. Sí, sí. Pero un poema, por ejemplo, pienso en Luis Rosales y en La casa encendida, que es un largo poema. Bueno, pues eso, el ritmo a lo largo del poema va variando. Lo que no hay es ningún solo verso sin ritmo. Pero si no, eso no tiene, No. no tiene sentido como poesía, ¿no? Yo creo que a la forma se puede renunciar. Nunca enteramente, porque en el verso libre o verso blanco siempre también hay forma. También hay un aspecto formal. Además, muy complicado de lograr. Pero al ritmo nunca puedes renunciar. Sí, yo pensaba mientras hablabais que quizá la poesía es el género literario más emparentado con las otras artes, con las artes plásticas por el papel que desempeña la imagen en ella y con la música por el papel que desempeña el ritmo, la cadencia, la musicalidad en ella. En cualquier caso, os quería preguntar por otra cuestión, que es la condición, algo extraña a mi entender, de la poesía como género literario menos vendido hoy día. ¿A qué creéis que se debe? Yo creo que no es algo de hoy día, ¿no? O sea, tampoco es... O sea, quiero decir, creo que nunca... bueno, no ¿Crees sé que si- siempre ha sido marginal? no sé si tanto como marginal. Creo que marginal no. Creo que el concepto leer poesía es una cosa relativamente moderna. Sí. Creo que la poesía hasta hace, yo qué sé, no sé, 500 años a lo mejor, está preparada para ser escuchada, para Eso. ser recitada. Por tanto, no tienes que comprarte nada, solo, o comprarte un libro, ni sentarte a leerlo, tienes que conseguir a un bardo. Por eso en realidad decía, perdón por la reiteración, pero por eso en realidad decía que no me sonaba mal esa idea de que música y poesía nacen de la mano y tienen mucho sentido juntas. Bajo mi punto de vista también separadas, pero juntas. Porque en realidad es un género que estaba previsto para entretener, para contar historias con ritmo, con musicalidad, pero contar historias de lo que somos, ¿no? Pues eso, la Eneida, sobre el valor de los hombres, sobre la vuelta a casa de Odiseo. Estás yendo por peteneras. No, Sí, no, la pregunta, olvida lo de vendido. ¿Por qué es el menos popular de los géneros Entonces, literarios hoy? pues, o sea, hoy, porque en realidad nunca ha sido un género vendible. O sea, o sea, en otro orden, o sea, digo, se va a más conciertos de música, o sea, se va a más conciertos de música que se leen libros, Sí. ¿no? O sea, y yo reitero ahí, pero es por eso, o sea, porque en realidad no es un género, o sea, porque el que lee poesía es muy cafetero, se sienta, lee un poema, es muy raro coger y sentarte y meterte 30 poemas de golpe y disfrutarlos todos por igual, ¿no? Te lees uno, lo repasas. Y suele escribir, el lector de poemas Sí, suele hay ser pocos lectores puros, sí. suele ser suele ser autor de poemas, no necesariamente publicados. O sea, no necesariamente escritos con una vocación Yo soy lector pero puro de poesía, ¿eh? eso es un caso muy raro. Mm. Pero es que Jamás me he atrevido a hilvanar versos por O sea, una suerte de temor reverencial. yo no Es verdad que escasean, ¿eh? Que no hay- hay muy pocos. Yo no recuerdo la historia de un poeta que haya, o bueno, seguro que ya los hay, pero que solo escribiendo poesía haya muerto rico y famoso. O sea, en general los poetas suelen morir pobres y abandonados y luego se hacen famosos. Sí, sí, prosperan es por otros quehaceres, no por... Efectivamente. También depende de nuevo lo que entendamos por poesía, porque probablemente El ciento volando de Sabina fue un éxito de ventas, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal, es el libro más vendido de Visor, ¿no? El ciento El volando de Sabina. el libro de sonetos. Claro, eso es poesía, pues ahí está vendiendo el autor, ¿no? En este caso es poeta, pues. Lo que pasa es que yo tengo la impresión, por responder a esa pregunta tan difícil de por qué es el género más maldito o más... Marginal, en vez de menos vendido, no sé. Quizás sea porque la poesía también tiene... Perdón. La poesía tiene un nivel de exigencia enorme con respecto al resto de los géneros literarios. Es decir, si asumimos como premisa que vivimos en una época en la que la competición por la atención es brutal, hay una cantidad de estímulos enormes, el teléfono, la tele, no sé qué, o sea, las ventanas de atención se nos reducen mucho y es muy común estar leyendo un libro y mirar el móvil y de repente hay una notificación y te saca, y estás leyendo un artículo y viene otra notificación y te vuelve a sacar. Tus ventanas de atención son cada vez más pequeñas y todo compite por tu atención y de repente tienes delante un poemario que te exige toda tu capacidad de concentración para leerlo, para poder entender, para poder exprimir el idioma, como decía antes Álvaro,
para poder exprimir las palabras y encontrar lo que te está diciendo, cómo te está apelando, cómo lo estás interpretando, qué vivencia estás recordando y dónde te quiere llevar. Eso te requiere tal nivel de atención, de exigencia, que hoy probablemente, pues, si ya veníamos de que fuera lo que decía Pablo, ¿no? La poesía nunca ha sido un género más allá de los juglares, de la música, de la gente Un que lo género consume venal. y tal. Pues imagínate hoy, ¿no? Que tienes, no, me voy a comprar un libro de poesía y me lo voy a leer. Pues es que no te lo vas a leer. O sea, quiero decir, vas a abrirlo, vas a ojearlo y enseguida vas a tener una notificación en el móvil, en la tele, no sé qué, alguien que te llama, tal. Y a lo mejor te lo lees, pero vas a entender algo. No, eso sería una de las preguntas. Un género muy, muy, muy exigente en términos de atención. A mí, o sea, yo cuando leo poesía, quiero decir, me toca apartar el teléfono y la tele y todo, porque si no, no me entero. Sí. Si no, solamente estoy leyendo una sucesión de palabras y antes parece que hemos quedado en que la poesía no es solo una sucesión de palabras, es mucho más. Dicho eso, antes, cuando había menos estímulos que competían por tu atención, pasaba lo mismo. Con lo cual, en realidad tampoco sé si se También era esto. exigente también en ese momento. Sí. O sea, supongo Sin que- embargo, los poetas siguen siendo, o sea, por ejemplo, de la generación del 27, pues yo no creo que del cancionero o del romancero, no creo que se editara, se imprimieran muchos ejemplares en su momento, o de Campos de Castilla, no tengo la cifra, pero no creo, sin embargo, mantenían, y creo que eso en buena medida se mantiene hoy, un cierto prestigio asociado al... Pero había una idea, no por pasar de ti, sino que... No, puedes tiene- pasar de mí, tiene, vamos, tiene que ver con las cosas con que total usaba, impudicia. pero hablaba Javi y tiene toda la razón de... es verdad que hoy o sea, nuestra capacidad de atención se ha reducido, o sea, no es lo mismo nuestra capacidad lectora, la de una persona hoy que hace 100 años, porque estamos bombardeados por estímulos. ¿Y cómo es la poesía y cómo es capaz la poesía de sobrevivir a todo? Que para esa situación, para ese lector de hoy, que cuando se sienta tiene notificación de no sé qué red social, un mail, un WhatsApp, surge esta poesía de Instagram, Eso es. o sea, crea una poesía adaptada a su capacidad o a las condiciones de lector. Que eso tiene que ver por contradecirte un poco. O sea, quiero decir, es verdad que la poesía siempre ha sido un género poco leído, Poco pero comercial. sin embargo, ahora hay autores, grandes casas editoriales están creando sellos que llevan, se puede discutir si es poesía o no, pero que llevan la palabra poesía en su título de sello y que venden 25 o 30.000 ejemplares. Esto es formidable. Álvaro Petit, que le ha negado a Sabina la condición de poeta, está reivindicando. Reivindicando la poesía La de poesía- Instagram. la poesía- Maravilloso. Poética de No, Albacete, sí, no sí, le he sí. negado, no le he negado la condición de poeta. Es broma, He es dicho, broma. he dicho que sus letras no son poemas. Los Ciento volando sí, son sonetos, eso sí, pero no son poemas. Es que creo que hay que distinguir. Llegaremos a un consenso. No No, te preocupes. No lo creo. La poesía no se hace por consenso. Eso es O sea, que no lo creo. Pero que es un género nuevo que surge ahora, que hay algunos autores que llaman parapoesía, ¿no? Porque colinda con la poesía, no es exactamente poesía, pero colinda con ella. Eso que llamas para poesía es, digamos, meter intros, ¿no? En una... No, no es Sí, eso existe. es que no quiero dar nombres Hombre, tampoco. sí, pero- es que si no das nombres no. Sí, o sea, pero que no lo digo como no los digo despreciativamente, pero Marwan, por ejemplo, que es como el más famoso, pues este tío ha conseguido reunir una retahíla inmensa de lectores con una poesía hecha para personas que no te aguantan más de 10 minutos trabajando un texto. ¿Y creéis que ese deterioro de la atención ha condicionado también la forma de escribir de los mejores poetas, no de estos que escriben Instagram, sino de los mejores poetas? No, O sea, se percibe un cambio. no, porque el que Porque sí pienso, o sea, en poetas que, si bien no son para poetas de Instagram, sí tiene, o sea, sí son agradecidos para el lector desatento. Por ejemplo, Carmelo Carmelo Iribar. Iribarren no exige una atención, tampoco a mí me un gusta mucho también. sí, tampoco un conocimiento poético, pero son poetas, o sea, no cabe negarles la condición. A ver, yo creo que ¿Creéis que influye es imposible que no influya. O sea, no hay un mundo en el que no influya, porque es muy difícil abstraerte de lo que te rodea, ¿no? Y hay modas, o sea, es lo que Álvaro llama parapoesía, es la sublimación de una serie de poetas que han hecho durante muchos años una serie de poesía en verso libre. Pienso en Luis García Montero, por ejemplo, que a mí me encanta. Carmelo lo hace desde hace
muchísimo. Sí, sí, Siempre ha hecho muchísimo eso. tiempo. Yo por eso no le... O sea, Claro. Carmelo lo que tiene es una voz propia Una y voz la- propia. y la ha defendido. Pero ahora, todo ahora ese tipo de Carmelo poesía muy heredera de Luis García Montero, que a Sí, mí me gusta mucho, pero está Wolf también. pero es un tipo de poesía muy contemporánea que está muy adaptada a los tiempos, me refiero, que no es... Esa poesía no podría haber existido en los años 30 probablemente, no era... Es otra... Y hay muchos poetas... Hombre, hay gente que sigue manteniendo su manera de escribir, como es natural, pero que la poesía te lleva a un sitio porque todo te lleva a un sitio, pues sí, es muy Sea difícil por de adaptación hacer. al tiempo o por reacción a él. O Por ejemplo, la poesía de Martínez Mesanza Mm. es una suerte de reacción al tiempo. Es una rebeldía. Sí. en Sí, parte. pero tampoco creo que esa adaptación, mencionaba Javier Luis García Montero, tampoco creo que esos poetas, por ejemplo, de Granada, no de la nueva sentimentalidad, que es Luis García Montero, y si se sentaran a hacer un cálculo de cómo puedo hacer, no creo, sencillamente es que era su tiempo, era su No es biografía, consciente. o sea, no le veo una torcedura a ese estilo, sino que sencillamente es que querían hacer algo distinto y lo hicieron y de hecho lo hicieron tanto que es probablemente la última gran corriente literaria o poética influyente. Mesanza ha mantenido una voz desde su primer libro hasta el final, hasta los últimos que ha publicado. O sea, tienes de todo. Pero que no creo que haya un sistema de adaptación para voy a ver si con esto... Claro, a lo no mejor sí, resulta un cálculo. Para mí sí que hay algo Para que... vender 5 poemarios más. Claro, es que la diferencia es Que como la poesía no es comercial, no es como me voy a adaptar y voy a hacer reggaetón, como Shakira cuando se fue a Miami, ¿no? Ahora voy a hacer reggaetón y voy a hacer la... No, claro, es que por mucho que te adaptes no te va a dar. No, que tampoco te vas a hacer de oro. O sea, para mí sí que hay algo que sí me parece fundamental entre lo que es poesía y parapoesía, que suele tener bastante que ver en general con la formación literaria de los escritores. O sea, de las fuentes de las que bebe Luis García Montero, hay otros que se han sumado en su corriente literaria que no han leído poesía como la ha leído como Luis. la ha leído Luis. Ya. ¿No? Entonces, y además se nota por las referencias, Claro. porque no es lo mismo contar, o sea, tampoco quiero ridiculizar, pero no es lo mismo contar que me ha dejado mi novia por Instagram que nunca volveré a ser joven, ¿no? O sea, es que, o sea, puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo y supongo que es más sutil que explicarlo, pero cuando profundizas mínimamente en la lectura de poemas, de poesía, de poetas consagrados, enseguida empiezas a ver diferencias. Por eso, Carmelo, que sí que juega en esa fina línea porque se adapta bien a los tiempos de manera natural, de repente le lees y dices, pero está dentro de la poesía. Y a lo mejor otros como Marwan, que son Es que no éxitos. sé quién es, me estáis descubriendo un mundo. Eso es un cantante... Es un cantautor que escribe poemas, pero Diego Ojeda, Escándar, que escriben bien para la gente que les lee. Y a mí y bajo mi punto de vista es una puerta de entrada perfecta para muchos que jamás se leerían el romancero gitano nada más empezar. O sea, Yo no soy gente que me parece... O sea, no... Creo que muchas veces lo que hace no es estrictamente poesía, pero es que se han inventado un género nuevo. Y algo, o sea, iba a decir que la estupidez humana tiene límites. Creo que es lo único que no tiene límites. Pero cuando tanta gente, sobre todo gente muy joven, engancha con eso, con lo que están escribiendo estas personas, algo tiene que haber más allá de pura sentimentalidad. Sí. Algo tiene que haber. conecta con su sensibilidad, sí. o sea, les habla de sus cosas. O sea, ¿qué es lo que te digo? Yo qué sé, las nanas de la cebolla, que son preciosas, pero claro, o sea, para una persona que nunca ha leído un poema, lee las nanas de la cebolla y dice, sí, me suenan bien, pero a lo mejor no conectan con nada con lo que yo... O sea, la canción del pirata. La canción del pirata es algo que prácticamente cualquier niño hoy se sabe 3 versos de la canción del pirata. ¿Por qué? Porque está contando una historia de piratas. Pues ya está, conecta con una sensibilidad de niño que te permite y una musicalidad que te permite aprenderte 3 versos. Y que la poesía tiene que hablar a sus generaciones. Ahí. Entonces, es que ahora nadie te deja, te escribe una carta para dejarte y se va luego a Medina del Campo. Pues no, te manda un mensaje directo por Instagram
te manda a tomar vientos. Entonces, Un poco menos poético, pero bueno, Bueno, habrá que hacer poesía con eso pero, también. pero el desgarro de la persona a la que han dejado Lo mismo, sí. es el mismo por Efectivamente, Instagram o por carta con lacre. Claro. Entonces, bueno, esa generación necesita a alguien que se lo cuente. Y eso También está- te digo que está muy bien. bendita parapoesía si sirve para que alguien a raíz del consumo de la parapoesía de un Claro. tuit de mierda de he comido pero no tengo hambre, te echo de menos, o sea esas cosas que hemos visto, ¿no? Claro. Si hay un porcentaje por pequeño que sea de gente que está consumiendo eso que termina leyendo poesía, gracias a que está consumiendo eso, pues bendita sea, ¿eh? Sí, sí, por Porque supuesto. el resto no iba a leerla en ningún caso, o sea que... No, por supuesto, y que hay mucha, o sea, digo, y luego que tampoco, yo tampoco sería tan pesimista, o sea, Antonio Machado o Campos de Castilla en sus distintas ediciones, todos los años vende, creo que son 2000 ejemplares, bueno, pues oye, no, Sí, sí. en un mundo de plataformas de vídeo bajo demanda a 5 euros y en el que además las puedes pagar a plazo y tal, que Machado siga vendiendo 2000 ejemplares, que ediciones de Lorca sigan juntando ediciones una tras otra, que surjan nuevos poetas, que esos nuevos poetas tengan espacio en la vida pública, limitado, pero es que siempre ha sido limitado. El problema es que creo que caemos en deformamos el pasado, o sea, asumimos que como que Lorca era portada del periódico ABC todas las semanas. Pues Y además que Lorca no era famoso por sus poesías, sino por sus obras de teatro. claro, O sea, que luego era mucho mejor, bajo mi punto de vista, mejor poeta, pero en realidad era famoso por eso. Por eso digo que al final, o sea, no romantizar tampoco el pasado, sino darse cuenta que creo que es. Y además creo que la poesía, si uno estudia la historia de la literatura, al menos en España, te da pie a pensar que, joder, cada cosa, que en un presente que parece chusco, que ha perdido la forma, que ha perdido la tradición, que ha perdido el gusto por vincularte a tu propio idioma, que es vincularte a todos los que lo usaron antes que tú, joder, pues eso que es cierto, escarbas, joder, y te encuentras con gente muy valiosa, muy joven, que está escribiendo cosas interesantísimas, muy arraigadas, con un suelo en la tradición española brutal, que quieren innovar, que quieren hacer cosas distintas. O sea, es que a mí eso no me parece mal. Por eso, estos parapoetas, pues, joder, pues bienvenidos sean. Sí, mejor eso que no leer, ¿no? Y si de cada 10, uno cae en la cuenta de que está Luis Cernuda, porque casi todos viven de los ecos, de ecos cernudianos, joder, pues bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Pues yo creo que podemos ir terminando. Si os parece, culminad esta tertulia con una última intervención y ya cerramos. Pablo, ¿quieres? ¿Te ha quedado algo en el tintero? También puedes La abstenerte. verdad es que he hablado muchísimo. Sí. No, solamente eso, o sea, que la poesía nunca va a ser una cosa de masas, que eso no es ni bueno ni malo, es un hecho, que la literatura, decía Martínez Mesanza en una entrevista, mira, la literatura no cambia el mundo, puede cambiar un poco a las personas, y él decía, y sobre todo su estado de ánimo. O sea, que ni siquiera cambia o tiene por qué cambiar las personas, pero que la poesía... Entonces, que es una cosa que tienes que disfrutar y que te tiene que alimentar. Y si te alimenta leer poesía, lees poesía. Si te alimenta leer a Marwan y escuchar sus canciones, está muy bien. Sí. Y si lo que te alimenta es otra cosa, pues hace otra cosa. Bueno, también se puede ir depurando el gusto, ¿eh? Porque a mí me Sí. no, es que a mí me alimenta mucho leer a don Arturo Pérez Reverte y te digo, pues mire, Ujú. afine usted el gusto, ¿no? Bueno, son divertidas sus novelas. Bueno, ya, pero que también es tarea de uno ir Eso es verdad, estoy de acuerdo. depurando. Pero sí. por algo hay que empezar, ¿no? Está bien. Sí, va a Pero a veces- empezar ya, pero hay algún señor de 60 años que me no, es que yo disfruto mucho de las novelas de don Arturo, pues oiga, pues, la verdad, no. Lo siento, me niego. Preferirías que no disfrutara de ninguna novela. Yo creo que es preferible no leer en absoluto que leer mal. Sí, yo estoy de acuerdo. Es mejor no leer que leer un mal libro, porque el mal libro te hace mucho daño. Sí. Te hace mucho daño. Con todo el respeto a don Arturo. ¿eh? Sí, absolutamente. Está en su casa. Todavía te retuitea hateándote, Julio, ya verás. Javier, última después de este. No sé. Nada, para terminar solo dos ideas. Sí. Hay una... O sea, yo siempre he pensado que la poesía tiene una peculiaridad con respecto a otros géneros literarios, a otras formas de expresión artística,
Y es que otras formas de expresión artística tú puedes consumirlas buscando, bueno, recreo, disfrute, estética, belleza, pero también las puedes consumir buscando respuestas muchas veces. Y la poesía es uno de los pocos que a mí, cuando las leo, generalmente me plantea más preguntas que respuestas. O sea, es decir, es un género literario artístico que en general cuando lo lees terminas con muchas más preguntas que al principio. Idealmente eso debería sucederte con cualquier tipo de consumo de arte, ¿no? Que debería ser capaz de activar tu sentido crítico, de desarrollar tu mente, tu imaginación. Pero no siempre pasa. Tú terminas una serie, probablemente en Netflix o en cualquier plataforma, y dices, pues ya está, venga, next. Un libro muchas veces te pasa lo mismo, la poesía no. Y esa poesía está escrita por un poeta que generalmente es una especie de generador de emociones, que tiene un papel muy importante, yo creo, en el desarrollo, al menos de los que consumimos poesía, pero probablemente de toda la sociedad. O sea, es decir, hay una parte de la poesía que es crucial para que una sociedad se haga preguntas y pueda encontrar mejores respuestas. Y eso es a través de las emociones que te genera esa especie de conjunto de palabras que trasciende con mucho el propio conjunto de palabras. Y eso no sé si pasa en todos los géneros literarios, desde luego en la poesía sí. Álvaro. Y que viva Sabina. Que iba Sabina, eso sí, que bien. Yo por no terminar en grave. También se puede, ¿eh? No... No, pero estamos en verano. O sea, Sí, es verdad. o sea, creo que la poesía sobre todo es una oportunidad que uno se da para ser feliz, para descubrir, para multiplicar tus posibilidades. O sea, si uno lee la Eneida, se da a sí mismo más oportunidades para el gozo que si no la lee. Y además te explica, te pone palabras donde quizá no, en un primer momento uno no alcanza, explica generaciones, da explicaciones estéticas a fenómenos históricos, hace muchas cosas, pero fundamentalmente la poesía debe servir para multiplicar tus oportunidades para un gozo trascendente, formativo, que te afina ese gusto, pero no el gusto por lo literario, que también, sino te afina la mirada con la que uno observa todo el día a día. Me gusta en realidad por la realidad entera. Eso es que te refina tu forma de ser, de estar y de entender el mundo en el que vives y en el que te tienes que mover. Entonces, si hay una razón para la poesía es, quizá, para mí la más importante es que multiplica tus oportunidades de gozo. Qué maravilla. Pues, se nota que es poeta, Álvaro. Sí, diría. Es momento de recomendar un poemario. ¡Wala! Una recomendación, que sea una mera cita, ¿eh? No Yo es falta que besarlo. ya he recomendado Salto de Fe, así que Salto de Fe de me Marco, reitero. sí. Ese es el mejor libro que he leído este año. Qué maravilla. Son Sí. palabras mayores. Sí, he leído pocos. No, hombre, no. No, es broma. Es muy bueno, es muy bueno. Joder, yo he leído Toda la vida. 10, Sí lo es, ¿eh? Es increíble. No, fuera de bromas, es increíble. Sí, O sea, de verdad que es increíble. O sea, sin duda, yo coincido, sí. sin duda. No vale repetirse. Ya no vale repetirse, pero lo iba a hacer. Bueno, pues te voy a recomendar uno de mis autores favoritos de poesía, sin ninguna duda, es Borges, y creo que toda su poesía merece la pena, pero igual me quedo, no sé, con El Hacedor o Fervor de Buenos Aires. Borges, me quedo. Álvaro. ¿Vivo o muerto? Da igual, ¿no? Mejor vivo, por si está en Twitter que le pregunten, Eso es genial. Venga. Vivo. por ejemplo. Pues mira, un poeta feliz, celebrativo, es Enrique García Máquez, por ejemplo, que creo que a las personas que ven el programa les puede gustar mucho, quienes no lo conozcan, lo puede. Y si conocen a Enrique y ya lo han leído, que lean a Jaime Sí. García Máquez, con el que también van a ser muy felices. Muy felices. Una felicidad distinta, más ácida. Distinta, pero muy felices. Sí. Y un poeta que la gente más joven quizá no conoce, que es John Juaristi, que es probablemente el autor que mejor maneja la ironía en la poesía es española. divertidísimo. Divertidísimo. Sí. O Marcela Duque, por ejemplo. No sé, es que se me ocurre. Marcela Duque es una Claro que es poeta maravilloso. maravillosa. Por cierto, para todo el que le guste la poesía, Marcela Duque tiene una newsletter que se Sí. llama Antología del Jardín, Es que verdad. estáis tardando en Es una suscribiros. pasada. Todos los días un poema en inglés y en castellano. Los Maravilloso. dos libros de Marcela Duque, digo, por Hmm. gente joven, son espectaculares. Es una poesía muy, muy filosófica.
Sí, pero no es grave. No, no es grave. No, es filosófica, Densa. pero no es redicha. Sí, sí. No es una persona hablando, que eso es, o sea, no es pelma. No hay nada peor que un poeta pelma. Poeta Sí. pelma es... En general no hay nada peor que alguien pelma Ya, pero sea es que poeta. sí, Encima es poeta. Si encima es poeta porque siempre te da un poema para que lo leas. O sea, el poeta pelma es una maldición bíblica. Y Marcela es muy filosófica, pero es una poesía muy honda, entretenida, en el sentido de que no te abandona en la lectura. Y sobre todo no es nada pelma, que para una poesía filosófica es muy complicado. Esa es parte de su genialidad. Sí, yo hablando de poetas filosóficos que no son pelmas, recomendaré a José Miguel Ibáñez Langlois, Sí, nada pelma, nada pelma. un gran autor. Para mí, La pasión. sí, el libro de la pasión, que muy recomendable leerlo cada Semana Santa. Yo lo hago y me viene bien, qué sé yo. Y su historia de la filosofía es una maravilla también. No sé si puede encontrarse, no sé si está Creo que lo han descargado. reeditado. Ah, sí, lo han reeditado. Creo que lo han reeditado. Pues maravilloso. Tiene un poema sobre Sí. Aristóteles que es una verdadera maravilla. Gracias, Pablo. No, gracias a ti. Gracias por haber Por- venido de nuevo a la taberna. Pues que no sea la última. Confiemos en que haya una tercera. Lo espero, porque va después de la segunda, como hemos dicho. Eso es. Y que esto no degenere una reclusión. Bueno, vamos a ir midiendo. Sobre todo porque, Sí. porque claro, Álvaro te necesita Vamos a en ir, el trabajo. vamos a ir. Álvaro y Pablo trabajan juntos Sí. Sí, sí, sí. en algo. Sí, básicamente me esclaviza, o sea. Eso es, sí. Sin ninguna piedad, claro, y ya tener dos amos sería demasiado. O sea, estoy dispuesto. Total. Eso es. Javier García Toni, gracias. Julio, muchas gracias por invitarme. Nos vemos en una futura ocasión. Nos vemos en una futura Dios ocasión, cuando usted considere. Álvaro Petit, gracias. Nos vemos Muchísimas pronto gracias. también. Ojalá que sí. Si no, buen verano. Seguro. Ojalá que sí. Nos vemos pronto. Gracias también a todos ustedes. Nos encontramos en la próxima edición de la Taberna Ilustrada, aquí en Vigo Media, si Dios quiere.